Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de los Diálogos de Diseño y Comunicación que organiza la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y la revista y la editorial Experimenta de España. Perdón por la demora, hoy estuvimos un poquito, 5 minutos atrasados, pero tiene que ver con cuestiones técnicas, como suele pasar habitualmente. Hasta ahora veníamos bien, en ninguna anterior tuvimos inconveniente. Bueno, sin más, como siempre digo, vamos a comenzar con esto. Primero, como siempre, agradeciéndoles una vez más por estar aquí. Son muchos y cada vez son más en estos diálogos, así que eh, digamos que lo único que puedo decirles es, de parte de todos nosotros, muchas gracias. Hoy nos acompaña David Asensio. David Asensio, así como tenemos muchos personajes que han pasado por estos diálogos que son muy difíciles de definir, porque en realidad ninguno es una sola cosa. Pero en este caso David tiene varias particularidades. Obviamente el foco de su trabajo está en el tema de creatividad, en el tema de liderazgo, pero también con un mix en la gastronomía, que ahí vamos a ir con eso. Y como decía, David es mucho más que un consultor en creatividad, es un agitador de ideas, él mismo incluso se define de ese modo, y que ha hecho de la imaginación una herramienta para la transformación personal, empresarial y social. Es director creativo de Chocolate Rojo Consulting y es autor de una gran cantidad de libros, cuatro de ellos, los últimos cuatro editados con Experimenta, que se los voy a pasar a mostrar por aquí. Uno es creatividad contra el caos y la incertidumbre. Tienen un segundo libro que es muy interesante, que es Mentes Creativas, eh, que es cómo pasar del ordinario a lo extraordinario. Después hablaremos un poco de Mentes Creativas porque no lo tenía muy previsto, pero sí vale. A mí sí me pagan por pensar. Este es otro libro un tanto polémico en su planteo, pero en realidad bastante polémico, pero muy interesante. Y el último es Chocolate Rojo, para aquellos que gustan de las recetas, y esto entre comillas, 45 recetas a tus problemas de creatividad. David ha desarrollado un pensamiento coherente en relación a esto, fue encontrando de alguna manera el rumbo y hay una hilación entre cada uno de sus libros. Siempre nos preguntan en qué orden leerlos, bueno, en el que quieras, pero en realidad empieza por creatividad, que esa sería la lógica. Y también vamos a hablar justamente cómo sus libros dialogan entre sí y también de un nuevo concepto también un tanto polémico, depende cómo se mire, que es la rabia creativa. Dicho todo esto, bienvenido David. ¿Qué tal? Un placer, un honor estar con todos vosotros. Encantadísimo cuando me hiciste la propuesta, yo feliz. Eh, vamos a empezar a hacer un derrotero por los libros, fundamentalmente, y la idea es que hablemos de la idea de creatividad, un concepto o una palabra que muchas veces se sobreutiliza sin demasiado sentido, ¿no? Eh, digamos que en tu primer libro, el primer libro que tienes en esta línea de tiempo que tienen que ver con la creatividad, que es creatividad contra el caos y la incertidumbre, propones la creatividad o el pensamiento creativo como un antídoto frente a la parálisis que provocan los cambios acelerados. ¿Qué significa entonces para ti la creatividad y por qué es tan urgente reivindicarla en estos tiempos que corren? Yo empecé escribiendo creatividad como una forma de rabia, que luego hablaremos de ello, de estar viendo siempre que todo el mundo hablaba de innovación, todo el mundo hablaba de que Messi es creativo y los demás no. Y era un poco como una rabia de decir, la creatividad es el antídoto que necesitamos, el parar a pensar, el parar a sentir, el escucharnos y las ideas que tenemos ponerlas en acción. Y desde ahí aprendí todo el tema de la experimentación. Creo que es el proceso creativo más barato, más rápido y que te da unos resultados mucho más inmediatos. Ahí ¿Mm? desde él aprendí sobre todo es eso, al abrazar el caos. Yo venía de una historia personal en la que yo era el niño bueno, quiero decir, no escribía casi, trabajaba como contable, el niño bien, y no creía en el caos. Entró la crisis y empecé a ver que la
que el caos va a estar siempre y tienes que abrazarlo. Y abrazarlo, hacerte amigo de él es a través de la creatividad, principalmente. Y sobre todo lo que me ha hecho ese libro es a pensar por mí mismo. Desde luego, escuchar a todo el mundo, leer de todo, sabes que leo absolutamente de todo, porque creo que el pensamiento creativo necesita eso, no necesita fórmulas, no necesita una idea en concreto y sobre todo a bailar con la incertidumbre. Ahora ya el trabajo de 8 horas en una empresa ya no va a existir y tienes que crear tu futuro, tienes que crear tu futuro sea de donde sea, no puedes esperar que la seguridad, que el ser humano quiere seguridad y la seguridad solamente la creas con tu creatividad. Mira, justo hablabas del caos, ¿no? Y Sí. esto que tiene que ver que venías de una, digamos, de una historia de prolijidad y orden, y muchas veces se confunde el caos con desorden, ¿no? Yo suelo decir que el caos es la forma más compleja de orden, en todo caso, y que no tiene que ver con el orden. Y, y- y digamos que de alguna forma, en un contexto donde las seguridades son cada vez menos seguras, claramente esta visión es una visión que ayuda a pensarnos de una manera diferente en un contexto distinto. A ver, muchas veces hablamos, y lo hemos hablado tú y yo infinitas veces, la creatividad es una forma de ver distinto un mismo fenómeno, es decir, una modificación del punto de vista existente. Y a partir de eso, lógicamente, tu propia mirada cambia ese escenario, ¿no? Así es. Siguiendo con los libros, Sí, a mí sí me pagan por pensar, sí. defiende la idea de que la creatividad debe reconocerse como un trabajo real. Y esto es interesante porque aquí hay mucha gente que viene, digamos, quienes nos están viendo ahora o nos ven después Sí. en plataformas, es gente del campo creativo. Y uno de los problemas principales que tiene la gente del campo creativo es que no se considera la creatividad como un trabajo, ¿no? Es casi como, bueno, tú que haces esto, ¿no? Y que es un trabajo real, valioso y necesario. ¿Por qué crees que todavía cuesta tanto poner a la creatividad en el centro de la escena en las distintas actividades? Mira, una de las ideas que nació, a mí sí me pagan por pensar, fue una conversación con Tony Segarra, que él no declara publicista, él se declara escritor de anuncios. Dices, aquí en España el creativo, yo que recibo muchos emails de Google y tal, liderazgo creativo, no he visto ningún artículo que hable de liderazgo creativo en la prensa, todo es publicidad. No he visto un artículo de Google que resume todos los días que hable de las empresas, de otras cosas, sino que hablan de publicidad, de marketing. Yo creo que ya simplemente entrar a una empresa y que te reciba la persona de recepción, eso ya es creatividad, ya la forma en la que te recibe, la forma que te hace. Eso te hace sentir de una forma totalmente diferente. Y las empresas lo que tienen es ese, eh, sabes que tú y yo hemos hablado muchas veces, cuando me ven me tienen miedo por eso, porque remueve, la creatividad remueve ese control que hay, esa burocracia que yo tanto detesto, ese miedo a lo diferente, a lo nuevo y sobre todo siempre lo he pensado, digo, ¿para qué contratas a una persona? La contratas por su talento, la contratas por su creatividad, la contratas porque es diferente, no para que haga las mismas cosas que los demás o las cosas que siempre se han hecho en la empresa. Entonces, sé que a mí si me pagan por pensar, es de los más radicales que he escrito. Sí, sí, porque mete el dedo bastante en un management en España y sobre todo en Europa bastante oxidado que Y de alguna manera, ahora que nombrabas a Tony Segarra, que es toda una institución aquí en España, obviamente en el mundo de la publicidad, de la comunicación, incluso de las marcas, él es uno de los participantes del libro Mentes Creativas. sí, Y me resultaba interesante hablar de mentes creativas al margen de los otros libros que obviamente sí, sí. estamos pasando por esos, porque mentes creativas nace de algo, de este impulso tuyo de poner
en práctica esto mismo que estás pregonando, ¿no? De hacerte tu espacio. Eh, Cuenta un poco cómo nace la idea de Mentes Creativas. Mentes Creativas nace gracias a Ferran Adrià. Yo tuve la suerte de ir a una conferencia privada de él y dije, la creatividad no solamente es Ferran Adrià, y cómo la creatividad influye en diferentes campos. Él hablaba, pues ahora habla de los presupuestos en los restaurantes, y yo Mentes Creativas empezó gracias a eso, a esa rabia creativa que yo tenía de somos más creativos que Messi o cualquier pintor. Hay mucha más creatividad, no solamente en España, que en Mentes Creativas ya está, pues gracias a Dios, a nivel mundial, pues con chefs de Latinoamérica, de Europa, Estados Unidos y gente muy importante, grupos musicales. Y quería mostrar a través de las entrevistas que mentes creativas somos todos, que no solamente pues un jugador de fútbol por meter un gol o un pintor, sino que, pues, por ejemplo, un economista también tiene esa creatividad a la hora de influir. La creatividad influye en todos los aspectos de la sociedad. Y eso es lo que yo quería, ya no solamente a nivel personal, sino a nivel sociedad. Y como bien sabes, pues Mentes Creativas empezó con, pues ese libro está con 21 personajes y no es un libro de entrevistas, sino un libro de cómo la creatividad influye en la sociedad. ¿Sabes? A través de esas entrevistas, de la transgresión, de la economía, del liderazgo y del desarrollo personal, ¿sabes? Entonces, yo lo que quería llevar es la creatividad a otro nivel, al que realmente se merece. Y es interesante esto que dices, porque la primera tentación, digamos, del libro era, bueno, vamos a transcribir las entrevistas, no solo a estos 21 personajes, sino a muchísimos más, a los que has Sí, entrevistado en tu propio sitio web, donde permanentemente tú, una vez a la semana, publicas, digo esto por si quieren seguirlo a David, tienen la posibilidad de ver su página, y en su página en Chocolate Rojo Consulting, y a partir de eso van a ver las distintas entrevistas que David hace semana a semana con gente de cualquier sector. Y, perdón, y estaba diciendo esto de sí, que la tentación inicial era, bueno, transcribamos, yo como editor incluso, sí, transcribamos sí. las entrevistas. Y la decisión fue más allá, fue decir, no, vamos a tomar a cada uno de estos personajes relevantes en su área, porque hay gente del campo de la actuación, hay gente del campo del management, hay gente del campo del branding, hay gente del campo de la De gastronomía, la etcétera. cocina, sí. Exacto. Y lo interesante fue que a partir de cada uno tú construiste, digamos así, un relato con la excusa del caso de ese personaje, ¿no? Y lo interesante fue que a partir de eso generaste en cada uno de los capítulos un enfoque sobre el tema de creatividad. Y sobre todo fui un poco, ya sabes que a mí me gusta y siempre te lo agradezco que me dejes ir un pasito más allá. Sobre todo no solamente quería hablar de la persona y de su impacto de la persona, sino quería hablar de las personas que están alrededor de esa persona creativa. Por ejemplo, de mi compañera Raquel, que yo siempre lo agradeceré, que si no fuera por ella, yo no estaría a día de hoy con todos vosotros. Entonces, yo mostrar que la creatividad es mucho más allá, que impacta y cómo las otras personas intentan entender a esas mentes creativas y pues estamos trabajando en esa salud mental de las personas creativas para ofrecer la creatividad como un estilo de vida que es realmente y no solamente como marketing y publicidad o diseño. La creatividad es muchísimo más allá. Por ejemplo, yo no creo en el liderazgo, creo en el único liderazgo que es el creativo. Y entonces también estamos trabajando en esos temas, estamos trabajando en muchos temas y por eso la creatividad yo lo considero como un estilo de vida global, no solamente profesional, sino también personal. Mira, conecto esto con algo que hablábamos en el diálogo anterior con Antonio Lafuente, cuando hablábamos de, bueno, que estábamos desarrollando todo este tipo de cosas que tenía que ver con un prototipado, con un contexto social. Y una cosa que nos había quedado en claro y que reforzábamos era esto de que
no era un trabajo individual, esto era un, digamos, un trabajo social, un trabajo de equipo, y se encadena con esto que estás diciendo, ¿no? Que la creatividad puede nacer como un hecho individual, es decir, alguien que tenga una idea, que genera una idea en particular, pero que sin un equipo que aporte, que dialogue y que escuche, esa creatividad cae en saco roto, ¿no? Y así que nada, creo que tiene que ver con, me vino a la mente eso. Eh, Así es. en Chocolate Rojo tú planteas también que la creatividad como una Sí. energía transversal, ¿no? Que puede Ujú, impregnar tanto a la empresa como a la sociedad, que tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, ¿no? ujú. ¿Qué diferencia a un equipo o a una organización que de verdad apueste a esa filosofía de las que solo lo declaran como eslogan, lo que decíamos al principio, ¿no? A veces son palabras que Sí, quedan huecas. hoy, sabes que a mí este tema me encanta porque me encanta meter. Lo hago de forma sencilla, pero cuando empiezo a ver a la gente que se remueve, que empieza a dudar, que empieza a tocarse el pelo así, digo, estoy en una empresa o estoy en un evento en el que realmente no creen en la creatividad. Y yo soy muy radical y la gente en Twitter o en mis redes sociales o en los artículos, creo que un equipo creativo principalmente se divide, tiene varias características. Tema de la coherencia. Todos creen en la coherencia, todos creen en la creatividad, perdón. Todas acciones son creativas o todas ideas se escuchan, todas ideas se prueban, todas las ideas, eso se atreven a escuchar, se atreven a probar esas ideas y sobre todo es algo que a mí me gusta y también estamos trabajando en ello, todo el tema del riesgo. No hay empresa creativa que no ha tomado riesgos. Pero, por ejemplo, Pet Torres, que hablaba en Mentes Creativas, no estoy diciendo que nos arriesguemos sin una red, sino arriesgate pero con una Excel al lado. ¿Sabes? No, yo no soy un gurú americano ni soy español, un gurú español que te va a decir que te endeudes, pero sí que te voy a decir que lo experimentes 5 minutos por delante, los primeros 5, prueba esa idea, pruébala. Que no tienes que tener presupuesto, es que no hay excusa de ese presupuesto. Entonces, eso son, y sobre todo acción, 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 no, nada de burocracia y nada de hashtag creatividad, hashtag no sé qué, acción, 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 continuamente acción y nada de proyectos ni 4 firmas para perder al cabo del tiempo una oportunidad que teníamos. Tú partiste de un libro, Liderazgo Canalla, en su Sí. momento. Después está Feta Branding también, y después están todos estos libros. Y Uh-huh. en Liderazgo Canalla planteaba justamente un liderazgo rebelde, ¿no? Tenía que ver con esto, ¿no? Y ahora introduces de a poco otro Poco a concepto poco. que es la rabia creativa. ¿Podrías explicarnos qué significa esto de la rabia creativa por un lado y en qué digamos, se diferencia de la simple rebeldía, por un Sí. lado eso, y cómo puede convertirse esa rabia creativa en una energía positiva eh, para los equipos, las organizaciones, y sin llegar a ser, no digo a asumir riesgos inútiles, sino sin llegar a ser un factor de conflicto, porque tú sabes que es, es un hilo muy delgado donde aparecen este tipo de cosas y donde automáticamente pasan al terreno del conflicto. Mira, yo a través del estudio de la creatividad me he dado cuenta que muchas palabras les he cambiado el sentido de esa palabra. Si hablas de rabia, piensas que es algo venenoso, algo que va a fastidiar el equipo, que tal. Pero si ves el día a día, todo el mundo está rabioso, todo el mundo está cabreado, todo el mundo habla de todo el mundo y todo el mundo. Pero ¿quién hace algo? Ahora lo estamos viendo en Marruecos con la generación Z, lo estamos viendo en Nepal, lo vimos con el nacimiento del punk en Londres o Martin Luther King con los derechos humanos. Esas personas tienen rabia, pero lo que crean
y creen eso en un nuevo futuro. No lo destruyen, no se quejan, actúan. Esa es la diferencia. De la rabia a la frustración. Entonces, yo quiero personas que si van a un máster, como yo preguntaba, por ejemplo, en el primer máster de creatividad de Andoni Luis Aduri, digo, mucha gente le preguntaba, ¿por qué estás aquí? Y dice, hombre, ¿por qué tal? Por no sé qué digo, pero ¿qué te come? ¿Qué te come? ¿Qué quieres hacer mejor? ¿Qué visión tienes en el mundo que quieres hacer mejor? Que no entiendes cómo se está haciendo mejor. Eso es la rabia, ese es el motor. A mí todos los libros que todos los lectores y eso saben tienen mucha rabia de mí en ese tema, ¿sabes? Es como, hay que hacer las cosas mejor en las empresas, en la gastronomía, en muchas cosas. Y de ahí crece esa curiosidad, de ahí crece esas ganas de ir un paso más allá, de ahí crece aprender y de ahí crece no, no romper, sino crear un nuevo mundo, ¿sabes? Entonces, en los equipos, yo quiero un equipo rabioso, un equipo que no dependa de los KPIs, sino que dependa de que sí, al cliente le ha gustado la idea, pero podríamos haberlo hecho mejor, podríamos haber dado un poco mejor. Reconozco que soy un puñetero inconformista y que mi compañera me ha hecho más inconformista aún. Y entonces es eso, saber que si puedes hacer las cosas mejor, ¿por qué no las estás haciendo? Eso es la rabia creativa. Es interesante porque cuando hablábamos al principio de creatividad, y yo decía, bueno, la creatividad es una modificación del punto de vista existente, de alguna manera, en esa definición planteaba el hecho de que no se trata de destruir lo que está, sino de deconstruirlo para construir una nueva realidad, ¿no? Probablemente por eso la línea fina entre lo que se entiende por rabia y lo que realmente significa, como tú dices, le damos un nuevo significado, seguramente tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo digamos, le ponemos ganas y le ponemos intención para transformar aquello que no nos gusta y que no necesariamente tiene que ser una destrucción de lo existente para llegar a una nueva mirada? En tu experiencia como consultor y formador, Sí. les cuento, o sea, David trabaja asesorando a empresas y organizaciones y también trabaja mucho lo que tiene que ver con formación in-house. Recién ahí al pasar nombró algo que después volveremos sobre eso. Eh, ¿Cuáles son los obstáculos que encuentras de forma más frecuente cuando quieres llevar estas ideas a la práctica en estas empresas y organizaciones? Porque, digamos, la primera es la que todos ya sabemos, ¿no? Bueno, esto se ha hecho siempre de este modo, por lo Sí. tanto, ¿por qué habríamos de cambiarlo? ¿No? Pero esa es te diría que... El fundador lo hizo así, nosotros tenemos que seguir así. pero claro, digamos que esa es la más habitual que nos encontramos todos los que trabajamos en el mundo creativo y no tan creativo también. Pero ¿qué otros trabas encuentras en estos procesos? La burocracia, principalmente la burocracia, el que estamos ante un management oxidado de procesos, de firmas, de lo tiene que confirmar y sobre todo la diferencia aún a día de hoy entre líder y jefe. Seguimos, no hablamos de líderes cuando estamos haciendo de jefes y estamos siendo jefes cuando decimos que somos líderes. Y entonces eso no, ahí no va a haber nunca ningún avance y sobre todo el cortoplacismo. Nos comparamos con la competencia, queremos hacerlo lo más rápido posible y por mucho que se hable del propósito, las marcas no quieren ningún propósito. Lo que quieren es ganar cuota de mercado cada trimestre y si no, despiden al director de marketing. Y sobre todo, pensar que una empresa es lo que diga la Excel. A día de hoy seguimos pegándonos un tiro en el pie.
Una empresa es la integración de las personas, de sus ideas, de sus emociones y sobre todo que toda idea puede venir de cualquier lado, no es del departamento de marketing y de publicidad. A los de marketing y publicidad un saludo. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que yo lo digo porque yo fui administrativo y a día de hoy estoy trabajando en el mundo de la creatividad. Entonces es como, y he visto gente que cuando se le escucha da ideas increíbles y no son CEOs. Entonces, y sobre todo es un management muy oxidado, muy centrado en las normas, muy centrado en los organigramas y no centrado en las personas, que realmente es lo que tenemos que hacer. Mira, me vino a la mente rápidamente en las viejas películas de las viejas empresas norteamericanas, cuando el buzón de sugerencias era una moneda corriente en estas empresas y era el buzón para que cualquier empleado pudiera dejar alguna propuesta que creyera que podía ayudar a cambiar algún aspecto de la compañía, ¿no? Y de algún modo ha desaparecido y yo creo, y tú eres muy claro en eso, se ha vuelto en el buzón de quejas, ¿no? Y no en el buzón de sugerencias. Eh, Sí, sí, tal probable- cual, tal cual. Probablemente tenga que ver con que hemos, y cuando tú te enfrentas en una organización, cuando estás capacitando, me imagino que debes escuchar más quejas que sugerencias. Mm, y lo que no veo es pasión en los ojos. No veo pasión en los ojos. Sobre todo, yo que lo vivía los domingos por la noche, que cuando yo trabajaba en un trabajo de 8 horas, y ahora lo veo desde otra perspectiva que yo disfruto escribiendo, investigando, ideando, lo veo en los ojos. Y simplemente a una persona, cuando le haces una pregunta confidencial, ¿cómo estás? Si se le escucha de verdad, te das cuenta que la cultura empresarial sigue siendo obsoleta de los años 70 y 80, ¿sabes? Y se quiere hablar de creatividad, se quiere hablar de innovación, pero no se cree en las personas. Entonces es como, cuesta bastante y aún dentro del mundo de la creatividad se cree que la creatividad es un proceso creativo estándar y somos 50 millones de personas en España y todas las personas que he entrevistado tienen sus procesos creativos totalmente diferentes. Yo, por ejemplo, no tengo ideas en la ducha. Estoy viendo ya, tenemos algunas preguntas, pero vamos a ir Sí, después, no se preocupen. Los últimos 15 minutos vamos a dedicar a eso. Saben que pueden escribirnos en el chat. Yo voy a ir leyendo todo lo que pueda. Obviamente, a veces pasa que no llegamos con todos y me disculpo de antemano. Eh, eh, vamos a una parte muy interesante de tu trabajo desde hace bastante tiempo. sí, Una parte que coincidimos además en ese sentido por la pasión sobre ese sector en particular y que de alguna manera fue el inspirador, si impulsor, se quiere, sí. claro, de Chocolate Rojo y sus recetas, ¿no? ¿Cómo has aprendido a aplicar estas claves de la creatividad y de Chocolate Rojo en un ámbito tan exigente y competitivo como es la hostelería? Eso por un lado. Sí. Y también, ¿qué enseñanzas te deja a ti la capacitación de cocineros, restauradores y equipos de hostelería sobre creatividad? Porque es un territorio, tú y yo coincidimos en esto, donde la creatividad es un eje central, ¿no? Es decir, en la oferta de hostelería y gastronomía es un eje central. Ahora, desde tu lado, más allá de las capacitaciones que Sí, haces, y me interesaría saber también en esto, ¿cómo enfocas estas capacitaciones? mira, yo cuando me adentré en el mundo de la gastronomía, pues con chef, 3 estrellas, Michelin, dos, una sin distinguir, yo lo que empecé a ver y sigo queriendo ver es que la gastronomía puede ayudar mucho a las empresas españolas, españolas o
internacionales que leen el portal, al igual que que las empresas, tienen que aprender mucho de la gastronomía. Por ejemplo, son equipos de alto rendimiento. Por ejemplo, tienen talleres empezó Ferran, y a día de hoy, pues su hermano también tiene talleres y muchos chefs tienen talleres. Sé que mucha gente me dirá, es que yo no tengo dinero para tener un taller. Pues vuelvo a lo que he dicho antes, experimenta con la idea que has tenido en los próximos 5 minutos con ese cliente que tienes enfrente. Eso ya es una experimentación. Y sobre todo, yo lo que estamos estudiando mucho es todo el tema de ese liderazgo creativo. Yo ver a Andoni Luisa Duric en su documental, y yo tengo la oportunidad de hablar mucho con él y tal, de decir, yo os dejo crear, yo os dejo idear, yo os doy una idea y vosotros idear. Y yo cuando la tengáis, la probaré. Y yo os diré lo que me gusta, lo que no me gusta, para ofrecerlo al cliente. Yo estoy como cliente, el jefe está como, el chef está como cliente y quiere probarlo. Eso es algo que en las empresas españolas, principalmente porque yo estoy aquí, no se ve, ¿sabes? Dejar a su equipo que se caiga, que se una, que tengan ideas, que prueben, que experimenten. Eso no está en la empresa española. Y la gastronomía la tenemos aquí. Y hablamos de dos, tres chefs, pero es que estamos llenos de creatividad. Y las empresas pequeñas pueden aprender de esa creatividad que tienen, ya no solamente ese liderazgo creativo en el que creo fervientemente, sino de esa creatividad del día a día, que eso es lo que nos distingue, ¿sabes? Entonces, para mí todo el tema de la gastronomía... sé hacer un huevo frito, pero no me pidas mucho más. Pero el aprender de esas mentes y llevarlas al mundo de la empresa, es un proyecto que estamos haciendo y que cada día nos está dando mejores resultados, como estamos haciendo a través del máster de Zurich, por ejemplo. Mira, me quedo con algo que dijiste que es súper interesante y creo que explica de algún modo por qué, digamos, crees Sí. en este rubro en particular, trasladado al mundo de la creatividad. Has dicho, en la gastronomía son equipos de alto rendimiento, ¿no? Y de alto rendimiento bajo una gran presión, además, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. lo primero que nos viene a la cabeza cuando decimos, bueno, hay mucha presión, trabajas hasta cualquier hora y tienes, lo primero que pensamos, por ejemplo, en la vieja estructura de agencia de publicidad, todos hemos trabajado en agencias de publicidad y sabíamos que hay presión, que se trabaja deshoras. Sin embargo, el nivel de alto rendimiento, donde un error se paga muy, muy caro, creo que es equiparable, si quieres, al manejo en un box de Fórmula Uno, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que si uno tuviese que hablar del nivel de presión, de resolución y de lo importante que es que el equipo funcione, creo que son bastante equivalentes, ¿no? Sí, Si sí, y hablamos. mira, yo hay dos ideas dos situaciones que me vienen a la mente. No me acuerdo, se llama David, pero no me acuerdo su apellido. A él le pagan en la gastronomía, todos los restaurantes de alto nivel, le pagan por pensar, simplemente por pensar. Porque luego él ha creado, por ejemplo, que se puedan cocinar las gambas con sal, que se puedan hacer diferentes cosas, que te paguen por pensar. ¿Sabes? Esto es en España, es increíble cuando lo comentaban las empresas. Y decía, yo he estado en restaurantes que me veía la gente, yo viendo documentales, yo viendo ideas, yo viendo tal. Es que eso también es creatividad. Eso también es creatividad. Y si, por ejemplo, un cliente tiene una alergia o algo, o falta un producto que en ese menú está, cómo tienes que pensar rápidamente cómo puedes ofrecerle otro producto, cómo puedes ofrecerle otro plato para esa satisfacción del cliente. ¿Sabes? No puedes decir no, no hay y ya no hago nada más.
¿sabes? Entonces, las empresas a día de hoy lo tendré dentro de 30 días. No, se te va a ir a la competencia. No, ¿qué puedo hacer yo por ti para satisfacerte con mis ideas? Mira, en la gastronomía hay algo que es claro, que se vive tanto de la experiencia como del producto, ¿no? Has visto que, bueno, hablamos de branding muchas veces y en branding se dice, bueno, lo importante es la experiencia que el cliente tiene, pero bueno, yo suelo repetir que la experiencia sin un producto de calidad o que cumpla la promesa, No bueno, repites. es espectáculo y es otra cosa, ¿no? Y en el caso de la gastronomía es muy claro, ¿no? El tema de la experiencia por un lado y por el otro lado el producto. ¿Cómo puedes desde una perspectiva creativa aportar un diferencial en un sector que, primero, es ultra competitivo y por otro Sí, lado parece siempre sobresaturado, aunque todos los días se abre un restaurante, un bar o un chiringuito nuevo, ¿no? sí, sí, además, como decía Ferran, dentro de los próximos 5 años habrán cerrado más del 90%. Pero estamos estudiando también que hay una cosa que está fallando mucho en los restaurantes de 3 estrellas y que se ve en el día a día de la sociedad, la atención. No puedes estar la gente pierde la atención en un menú de 3 horas, de 30 platos y tal. Ya no solo, la experiencia tiene que ser desde que reservas esa mesa hasta que te vas y meses después. Y eso tiene que respirar creatividad. Pero no solamente mostrar mi temporada de platos, 30 platos, ni explicar el plato durante 20 minutos que se te queda frío, sino esa atención. Tienes que la inversión del cliente dentro, que no pierda esa atención, porque cada vez lo vemos más, estamos perdiendo la atención. Entonces el cliente ya va hacia otra cosa. No a no ser que sean expertos en gastronomía, vemos que no repiten en esos restaurantes o a no ser que se pague por un evento especial. ¿Sabes? Entonces, ¿quién se distinguirá? En el futuro es quien genere la atención continuamente, ¿sabes? Y que genere una experiencia creativa, única y sobre todo muy personalizada. Bien. Mira, me viene a cuento también esto de que tú hace mucho tiempo que escribes y Sí. con mucha continuidad. David tiene como casi una falta de freno inhibitorio en la Sí. escritura. Es que escribe todo lo que se le ocurre todo el tiempo. No, pero hablando en serio, ¿tú crees que, y te leen miles y miles de personas, tu blog Sí, sí, realmente ha sí, superado el millón de lectores y bueno, sí, sí. eh, ¿tú crees que realmente ha habido un cambio sobre la percepción de la creatividad en los negocios y en el mundo en general? O es como que, bueno, sí, pero no. Mira, no es que pero una de las cosas que he aceptado es que mis ideas no son... Andoni me dijo, dice, la transgresión son los miedos que te dicen los demás. Que quiero decir, que mis ideas o mis planteamientos no son muy, ¿cómo decirte? No están muy aceptados, porque meten el dedo en el ojo. Pero yo siento que estoy en el camino adecuado cuando meto el dedo en el ojo. Cuando alguien no te hace pensar, que es algo que aprendí de Ferran, no te hace ir más allá, esa persona se te olvida. A día de hoy sigo pensando que no creemos que no somos creativos, pero todos que estamos aquí, todos que nos verán posteriormente, son creativos desde la forma en la que se ponen la ropa hasta la forma en la que se relacionan con las personas en determinados momentos. Y entonces sí que creo que la creatividad se habla tanto de las soft skills, pero es que creo que la única soft skill, y luego las demás vendrán después, es la creatividad en este mundo si queremos un futuro, un futuro. Claro. No lo etiqueto, pero si queremos un futuro. Así que Eh, eh, si tuvieras que, yo dije al principio, ¿no? Que bueno, si yo tuviese que recomendar, diría que
lean los 4 libros de creatividad de David en el orden que se fueron editando. Pero si tú tuvieses que recomendar uno en particular, eh, ¿cuál recomendarías de los 4? Creatividad, Mentes Creativas, A mí se me pagan por pensar, Chocolate Rojo, ¿y por qué? Creo ¿Te que gustó? mentes creativas. A ver, esto es como, no tengo hijos, pero siempre se dice que yo quiero a todos mis hijos por igual, pero yo no tengo hijos. Pero yo creo que mentes creativas, porque creo que a la gente ver la creatividad a través de personas conocidas es lo que es como y yo tenía esa idea de que fuera como un caballo de Troya. Es mucho más fácil meter la creatividad a través de Ferran, pues de Tony, del Segarra o de mucha gente conocida que está en mentes creativas que no hablar yo, que no soy nadie. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y con el paso del tiempo ha sido una de las cosas que me he dado cuenta que es eso, mentes creativas, y además engloba Ujú. todos los ámbitos de la sociedad. Y ahí está una pregunta que estaba ligada con esto, tiene que ver con, eh, está claro que la creatividad no tiene que ver específicamente con un área en particular, con la creatividad, con el diseño, con el branding, con el management o lo que sea. Eh, ¿Cuál crees que es el hilo conductor, para darle un cierre a esta idea? ¿Cuál crees que es el hilo conductor de lo que entendemos por creatividad en todos estos sectores? ¿Hay un hilo conductor que uno puede decir, bueno, desde esa perspectiva es siempre lo mismo, la creatividad es siempre la misma? No creo, a ver, ya te entiendo lo que me quieres decir. Yo hablaría que el hilo conductor ha sido esos seres humanos que se han reivindicado a ellos mismos. ¿Sabes? Estudiando todo el tema de salud mental, lo estamos viendo a día de hoy, cuando ese paso a ser creativo en cualquier ámbito de su vida ha sido esa reivindicación de ellos mismos. No importa y de verdad que es que lo hemos estudiado, no es la consecución del éxito, no es la consecución de los libros, sino esa reivindicación, esa autenticidad. ¿Sabes? Desde pues, David Muñoz a pintores, es lo que mi visión del mundo, y no sé si se quedará mi visión del mundo en algún lugar, pero yo quiero plasmarla. Todos ellos tienen esa propia visión del mundo y yo creo que es ese hilo conductor. Y Y, una última y- antes de ir a las preguntas que tenemos aquí en el chat. Si tuvieras que darle 3 consejos o 3 recomendaciones o como quieras llamarlo a alguien que piensa que, bueno, no es creativo, yo no soy creativo, ¿cuáles serían estas recomendaciones? recuerda cuando jugabas de pequeño que imaginabas que invadías el castillo de los indios. Estabas imaginando, vuelve a ser ese niño pequeño. O sea, juega, juega. Yo ya lo sabes que cada proyecto para mí es un juego. Si no, no me lo paso bien. Si no, no creo. Si no, no sale nada. Experimenta, experimenta y haciendo nombre a la editorial, experimenta, sobre todo experimenta, que no te importe, experimenta, porque de experiencias se nutre tu intuición y con ello próximas nuevas ideas y sobre todo que es una frase muy manida, pero es que es verdad. ¿Y por qué no podemos hacer realidad nuestros sueños o nuestra idea? ¿Por qué no? Si no lo intentamos, no lo sabemos. Yo no sabía que escribía y mira al día de hoy. Este, hasta el día de hoy, entre blog y libros, tienes bastante escrito. Unos Voy a cuantos. Unos cuantos. Voy a pasar a Sí, algunas preguntas que tengo aquí sí, pendientes. Aquí nos saludan desde Ecuador, de la Universidad Católica, la sede Esmeraldas, también gracias. Eh, David Jiménez agradecía por aquí, porque también ahí pusieron, el administrador puso sí. el link para Chocolate Rojo también, si quieren seguirlo en Instagram, ahí lo Muy bien. tienen. Eh, y pregunta Melba Cristina Sí. Marmolejo, eh,
que además dice que se quedó con eso que decía David de centrado en las personas, ¿no? Y creo que, mira, si hay un hilo conductor en todos los diálogos, este es el sexto, si mal no recuerdo, Sí, en todos los diálogos hemos hablado de filosofía, de prototipado, de diseño, de comunicación. En todos los diálogos hay una constante que tiene que ver con esto de centrado en las personas, y me parece que es importante porque se habla mucho, así como decíamos, a veces se gasta de sentido a la palabra creatividad. Esto de, bueno, hacerlo, soy autor de un libro cuyo subtítulo es Marcas humanas para un mercado emocional, escrito hace 15 años, ya cuando nadie hablaba de esto, y ya llega un punto que a mí por lo pronto me cansa el que hablan todos de lo humano, ¿no? Lo humano en esto, lo humano en lo otro. Vamos, somos humanos, está claro eso, ¿no? Pero bueno, voy a la pregunta de Melba, no me olvidé, que sí. pregunta, ¿cómo convertir las ideas inconformistas en proyectos creativos e innovadores viables y lucrativos? A ver, si supiera la fórmula secreta, sé que Marcelo me diría que escribiera un siguiente libro, ¿sabes? O sea que... Pero lo leería yo antes y lo aplicaría. Eso no lo dudes, eso no lo dudes. Ideas locas y transgresoras, sí, eso quita, creo, yo voy a decir, no existe una idea loca, no existe una idea transgresora, si te resuena a ti. Los demás que digan lo que quieran. Pruébala, experimentala, lánzala. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en otro proyecto que vamos a lanzar dentro de poquito y queremos lanzarlo, no queremos darle publicidad, queremos que la gente lo experimente y que nos den ideas para mejorarlo, qué necesitan, cómo lo ven y tal. Y yo te aseguro que la creatividad me ha enseñado un concepto diferente. A ver, desde luego que hay que vivir con dinero, pero el éxito no es ser lucrativo. A ver, ya me entiendes lo que te quiero Sí, decir, sí, sino el hecho de lanzar lo que tú sientes. Y cuando simplemente una persona ya te dice que te sigue por tus ideas, es que ya eres un líder, ¿sabes? Y pocos, a día de hoy, pocos líderes hay en este mundo, que se puedan llamar líderes, ¿eh? sí, sí, claro. Bueno, ahí está, ¿no? Cuando muchas veces dicen, bueno, ¿cuál es el- la razón de ser de una empresa comercial? Y te Sí, dicen, bueno, sí. la razón de ser es servir a la sociedad, al mundo. No, la primera razón de ser es ser sostenible financieramente, es decir, obtener rentabilidad sostenida. ¿Por qué? Porque si no, no existiría la empresa. Entonces, ya partimos de esa base de que las ideas locas que no tienen sustento y que están descontextualizadas, porque este es otro aspecto importante, ¿no? Muchas veces dice, yo soy una persona muy creativa. No, no, en todo caso eres una persona que no conecta la realidad con las ideas, porque si tú dices, bueno, hagamos un caballo volando para, no sé, para comunicar una sala de la UCI de un hospital, es como, mira, te entra en un contexto complicado, el caballo volando, bueno, es como complicado. Entonces, claro, se es creativo en un contexto en particular. Lo que sí tiene de interesante, y esto que tú propones, que es esto de esta transgresión, no es olvidarnos de las condiciones del contexto, sino ir moviendo los límites, ¿no? Eh, Sí, y esto es un proceso, porque además si los vas moviendo en este proceso, eh, tiene más sustancia y más adherentes que si solo quieres entrar y romper, ¿no? claro, es lo que te he dicho del caballo de Troya. Para mí, eso es la creatividad. Es mejor introducirla desde dentro que no ir desde fuera queriendo romper todo. Pregunta David Jiménez, ¿qué marcos o rituales concretos usas para provocar saltos creativos? ¿Cómo los adaptas a equipos, entre comillas, no creativos, ¿no? Escuchar, escuchar y escuchar. Y aún así volver a escuchar. Y si tienes que decirles, Ah, no, eso es lo yo no. primero. Bueno, ya no, ya me conoces, yo no me corto. Yo no me corto, ¿sabes lo que te quiero decir? Y en mis conferencias o en mis formaciones yo hablo con tacos, hablo con tal, porque yo entiendo que la gente si realmente quiere cambiar, hay que llevarla a un lenguaje del día a día.
¿sabes? Entonces, además es que yo soy así, no me sale un lenguaje técnico ni cosas de esas. Yo entiendo la creatividad como una forma de vida y mi forma de vida es hablar tranquila, eh, hablar muy normal, quiero decir, muy llano, ¿sabes? Luis Felipe Jauregui dice, si bien todas las personas son creativas en diferentes ámbitos, ¿crees que se debe entregar herramientas, procesos o técnicas de creatividad a nivel estratégico, táctico y operacional desde las áreas de innovación, si lo hay? Sí, O es todo es cuestión de cambio de cultura organizacional y de las organizaciones? desde luego que hay que permitir, no hay que limitar. Yo soy una persona que eso de prohibir me produce urticaria. Desde luego que hay que permitir, y es lo que he dicho, escuchar cualquier idea, es decir, ¿esto qué necesitas? Vamos, te doy un plazo de un mes, vamos a ver cómo lo hacemos. Si yo soy el director de ventas, no salgo de mi cubículo, pero mi vendedor me está diciendo las tendencias van por aquí, eh, te estás pegando un tiro en el pie, ¿sabes? Permítele a esa persona. Cuando tú le permites a esa persona desarrollarse, aportar ideas, que se sienta escuchado y que tenga esas herramientas, odio la palabra retención de talento, pero si no, el talento de esa persona se va a multiplicar por 10 y el compromiso que tiene esa persona con la empresa se va a multiplicar por otros 10. Desde luego que sí, ¿sabes? Entonces es un win-win, pero parece que las empresas a día de hoy siguen sin querérselo. Bueno, ahí está, ¿no? El primer paso sería, sí, un cambio cultural en la organización. Y este cambio cultural tiene que ver con todo lo que estás diciendo. Y el segundo, claro, obviamente darle las herramientas a algo que también estuviste diciendo, que tiene que ver con la capacidad de trasladar esa idea a la ejecución. Es decir, si no queda en el terreno del deseo Pero yo lo que siempre digo, que no quieras, cuando hablamos de innovación, no quieras ser Google, no quieras ser Microsoft, sé tú, Ujú. ¿sabes? La innovación es ser tú. No quieras copiar los métodos de Steve Jobs, eso lo odio. No, 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 ahí no hay innovación, ahí hay copia y acaba habiendo mediocridad. Sí, una vez hacía este comentario que me preguntaban, a mí me gustaría eh, que ser como Apple, y yo lo que decía es, bueno, lo primero que deberías hacer es contratar a Steve Jobs, pero Steve Jobs se murió, por lo tanto va a ser como complicado. Así que, ¿qué tal si mejor piensas desde ti mismo, ¿no? Y ver cuáles son tus diferenciales? Aquí saludan desde Ciudad Juárez en México, desde Tandil, Argentina también, Guillermina desde Tandil, Erika desde Ciudad Juárez. Guillermina dice, el día que dejé fluir mi creatividad empecé a crecer sin límites, ¿no? Bueno, está Sí, en sí. sintonía con lo que dices. Erika dice, Erika Valenzuela dice, la creatividad es una energía que se nos regaló de alguna forma para resolver problemas de todo tipo. Como dijo David, hay que creérselo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no soy de la definición de la creatividad, es una solución diferente y tal, sino creo que, no, creo y apuesto y lo vivo, que la creatividad es la máxima expresión de coherencia del ser humano. Bien. Aquí María dice, el exceso de información y de herramientas creativas conspiran contra la creatividad. Mira, sí y no. TikTok te puede dar ideas, sí. Instagram te puede dar ideas, sí. Las herramientas creativas te pueden ayudar, sí. Pero si tú no tienes la idea, quiero decir, si tú no pones esa mezcla tuya, esa marca tuya, estarás copiando. Y copiar Bien. es eso. ¿Sabes? Hay que distinguir, hay que saber elegir. Y también es cierto que las herramientas creativas de alguna manera son como, ya que hacías el ejemplo de Messi, ¿no? En un entrenamiento de un equipo de fútbol hay un montón de acciones repetitivas, si se quiere, que tiene que ver con el manejo del balón, con la posibilidad de dar pases, etcétera, etcétera. Cuestiones tácticas incluso, obviamente, pero que eso es una parte. Eh, los equipos que están demasiado mecanizados son equipos que por lo general terminan siendo bastante aburridos y que no hacen historia. Del mismo modo que los equipos que son solo
un grupo de talentos. El caso más conocido fue el del PSG en su momento, cuando tenía a los mejores jugadores del mundo y sin embargo no podían ganar, más allá de la Copa en Francia, no podían ganar una Champions. Y solo la gana cuando cambia Son la equipo. ecuación y se convierte en un equipo. Así que probablemente, por eso yo también hacía este gesto de, bueno, ni tanto ni tampoco. Sí, sí, sí. Sin metodología y sin procesos no hay orden creativo. Pero si todo se va a limitar a un manual que me dice, bueno, ahora en la página 4 te voy a explicar cómo cambiar el mundo, bueno, lamento decir que no funciona así, ¿no? Eso está claro. No, no, no. Yo al principio me los leía y aún sigo queriendo atraer cosas que aún no han llegado. Claro. Aquí Felipe pregunta, Felipe Madrid Vallejo pregunta si tengo ideas disruptivas que me recomienda. Yo diría que si me lanzo a mí, si me pagarían por pensar, ¿no? ¿Qué me recomendarías para manifestar el coraje necesario para lanzar esas ideas? Escríbelas en un papel, ponlas, yo lo he pensado muchas veces. Si yo realmente pensase en lo que quieren los demás de mí, no escribiría lo que hago, no haría lo que hago, ¿sabes? Sería uno más. Entonces es como, no es tener coraje, sino coge un papel y escribe ya. ¿Sabes? O lanza una historia de Instagram y mira a ver qué pasa, pero no pares, no pares. Es que si yo hubiera parado, además ayer hablando con Tony Serra me decía, no paras y no pares. O Ujú. sea que además no sé si me lo acabaré tatuando. Eso no tengo tatuajes, pero creo que me lo acabaré tatuando. No pares, no pares, sigue, 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 sigue. Porque durante el proceso seguro que descubres más ideas y esa idea pequeña se hace mucho mayor. Aquí también nos saluda Lorena desde Puebla, México. Lucas Nacusi dice, soy productor de eventos y licenciado en turismo. La creatividad es lo que siempre me ayudó a sortear las crisis económicas en Argentina, ¿no? Claro, es entender el contexto y dar una solución diferente en un contexto complejo, ¿no? Y además es que si esperas a tener todas las herramientas que crees necesarias, nunca las vas a tener. La creatividad es, tengo un papel, tengo un boli o tengo Instagram, empieza, ¿sabes? Empieza a hacer vídeos, empieza a hacer lo que sea, empieza a hacer, empieza a hacer. La gente se cree que no es creativa porque tiene miedo a empezar a hacer, a ver, a sentir. Entonces, no sé. Es que es eso, es seguir haciendo. Y el resultado yo, a ver, el resultado vendrá, te lo aseguro. Paciencia, pero el resultado, algún resultado siempre acabas alcanzando. Fer dice, muchas gracias por todas estas observaciones que siempre despiertan el lado dormido del cerebro para lograr diferentes propósitos creativos. Lo dice desde Capital Federal en Argentina también. Un Eh, placer. es que finalmente, y para ir cerrando ya, Sí. ya vamos a ir cerrando enseguida, finalmente tiene que ver con esto, ¿no? En principio, si yo tuviese que hacer una síntesis de todo lo que estuvimos hablando, eh, a ver, lo primero es lo que planteas en esto tiene que ver con detenernos y pensar, escuchar, detenernos y pensar a partir de eso, para entender qué podríamos lograr si transformamos la frustración, que lo dijiste como al pasar, ¿no? Esta diferencia con la rabia, ¿no? Si transformáramos esta frustración en un impulso creativo. Lo segundo es entender que esta cuestión de la creatividad no es una cuestión inherente a una persona en particular o a un rubro en particular de la actividad económica o de la actividad social. Es decir, la creatividad es transversal a todos, que es muy diferente. A ver, lo primero que cuando uno dice es una persona creativa, ¿qué es lo primero que uno piensa? O sea, ¿qué tipo de actividad tiene esa persona? Probablemente digamos que trabaja en publicidad, es un artista, ¿sí? Pero la realidad es que no, que va mucho más allá y de esto David nos ha hablado Ujú. bastante, ¿no? Y lo otro que a mí sí me interesa y que es el subtítulo de Mentes Creativas, ¿no? Que era esto de cómo pasar de lo ordinario a lo extraordinario, salir del terreno del conformismo, salir del terreno
de no rebelarse ante la mediocridad. Yo creo que, y esto es una cuestión personal, una visión personal, yo creo que cada vez más nos cuesta rebelarnos por un montón de motivos a, a la mediocridad. Y me parece que nada tiene que ver con eso, o creo que es lo que probablemente tú impulsas desde esta perspectiva. Sí, sí, Eh, Lógicamente, y algo más que sí me gustaría que cierres tú en esto, que sí, tiene que ver con, bueno, animar a las empresas, a las organizaciones, cuando diferenciamos empresas y organizaciones para ser muy generalistas, es decir, sí. aquellos que tienen un fin comercial y aquellos que no lo tienen, ¿no? Eh, Animarlos a transformar su día a día, su hacer, con una perspectiva creativa, ¿no? Eh, Pensar en esto de que, como tú bien dijiste, y quiero darte el espacio para eso, con esto de no conformarme y no seguir haciendo las cosas tal cual se hacían simplemente porque se hacían de ese modo, ¿no? Pero es que la sociedad y luego la historia lo hemos visto. Pensábamos que todo iba bien hasta que viene una crisis y nos pilla con los pantalones bajados y sin saber qué hacer. Si hablamos de liderazgo, si hablamos de disrupción, si creemos realmente en eso, tenemos que ser una empresa creativa, tenemos que ser con una mentalidad creativa. Es lo que te quiero decir. Entonces las normas se crean en un día y se rompen al día siguiente. Las ideas se experimentan y si no dan resultado, se vuelven a probar o se prueban de otra manera. Quiero decir, no nos echemos las manos a la cabeza pensando que nos lo ha dicho mi cuñado, este programa o la competencia lo hace de esta manera. Seamos nosotros mismos, creemos en nosotros mismos, sino porque has creado tu empresa. Para ser como los demás, pues sinceramente mejor quédate en casa, creo yo. No sé, tanto que hablamos de marca personal y hablamos de otras cosas, pues apostemos de verdad. Es que si hablamos de disrupción, hablamos de innovación, hagámoslo de verdad. Es que yo creo en las que lo hacen, no en las que lo dicen. Bien, quiero agradecerles de verdad a todos los que están allí por los mensajes, los agradecimientos y excelentes ideas y nuevas perspectivas. Gracias a ambos por este espacio de reflexión. Lara Carrizo dice, me quedé pensando y con algunas frases retumbando en la cabeza. Muchas gracias. Bueno, la idea de estos diálogos es esto, ¿no? No vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos tratamos de poner un Pensemos. granito claro, tratamos de poner un granito de arena en esto de, y cuando hablo de cambiar el mundo, empezar por cambiar nosotros mismos. Tal vez eso tenga que ver con un hecho creativo sumamente trascendente, ¿no? Bueno, y que no debes dejar de hacer ningún día del resto de tu vida. Bueno, gracias a todos, gracias David, una vez más A ti, por la conversación, sabes que es siempre un placer. Eh, igualmente. yo tengo la suerte, lo dije el otro día, y tengo la suerte de convocar en este espacio a un montón de gente que quiero, que admiro y que reconozco su talento y su capacidad. Y es un gusto que yo me estoy dando, en realidad, Ya con, sabes que con, el gusto es mío con, hablar contigo. con la excusa de Experimenta y de la Universidad de Palermo. En el fondo me estoy dando yo un gusto que tenía hace rato, que era conversar con gente que valoro mucho y que me parece que además es importante que gente, otras personas en muchos países, aquí nos saludan desde Chile también, en distintos países, los escuchen a vosotros, a ustedes, Sí. hablando sobre no solamente temas puntuales y específicos de su especialidad, sino también sobre entender un poco cómo piensan cada una de estas grandes profesionales. Una vez más, gracias David. A ti, a todos y cuando queráis volvemos. Será un placer. Así es, así es. Bueno, nos despedimos por hoy, ¿eh? El próximo jueves seguimos con otro diálogo de este ciclo organizado por Experimenta en Madrid y la Universidad de Palermo en Argentina. Un gusto tenerlos como siempre. Gracias por estar y nos vemos muy pronto, ¿vale? Adiós. Venga, hasta luego.